Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de la macro y microeconomía en Paraguay. Cuando hablamos de la macroeconomía, generalmente los países de la región miran a Paraguay con muy buenos ojos, sobre todo considerando varios indicadores, entre ellos el crecimiento sostenido en los últimos años del Producto Interno Bruto. Este año, en principio, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que tendremos un crecimiento del 4.4%, mientras que, según la estimación del Banco Central del Paraguay, incluso tendremos entre 5.3% del crecimiento del PIB en el 2025. Por tanto, este crecimiento que ha sido característico en estos últimos 20 años en Paraguay ha permitido una muy buena salud en lo que hace al tema de nuestra macroeconomía. Por supuesto, también la reducción de la pobreza es otro de los indicadores importantes en lo que hace al tema de la macroeconomía. Se mejoró el ingreso tributario, pero obviamente cuando sometemos a un análisis, a examinar esos indicadores en términos de la microeconomía, nos encontramos con un par de dificultades, entre las que podemos básicamente mencionar el caso de la situación de pobreza. Si bien en Paraguay estamos hablando de un 20% de la población en situación de pobreza, no es una cuestión menor el porcentaje de lo que en estos últimos tiempos los propios organismos internacionales financieros denominan personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que aquellos que eventualmente pudieran tener inconvenientes, incluso al no percibir su salario un mes o 2 meses, directamente pasan a engrosar la población de las personas en situación de pobreza. Vale decir, esa vulnerabilidad, reitero, alcanza a 40 de cada 100 ciudadanos paraguayos. Y eso obviamente no es una cuestión menor porque en gran medida implica una fragilidad en términos de lo que hemos denominado esa buena salud de la que goza la macroeconomía, que cuando bajamos el nivel de macro a micro, obviamente no hay una relación directa de los indicadores de la macroeconomía en el bolsillo de la gente. Vale decir, el poder adquisitivo de la gente en estos últimos tiempos ha disminuido. Menos capacidad, obviamente, de muchos de nuestros ciudadanos se ha resentido. Y claro, hay varias explicaciones, estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa, pero simplemente por mencionar uno de los casos, hay 60% de informalidad en el ámbito laboral. Y esa informalidad, por supuesto, tiene varios rostros. Hablar de informalidad laboral es hablar, en primer lugar, de personas que no perciben el salario básico mensual y obviamente también otros derechos laborales, como el aguinaldo y otros tipos de beneficios, como el derecho a la jubilación, etcétera. Y por otro lado, el tema de la pequeña y medianas empresas, ¿no? Las MIPYMES, ¿no? Micro, medianas y pequeñas empresas que porcentualmente tiene digamos, una gran significación en lo que hace a la generación de fuente de empleo en nuestro país. Y ahí todavía, según los últimos estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, nos encontramos con un altísimo porcentaje de informalidad de ese tipo de organizaciones. Y hay que ver por qué la informalidad, simplemente por una cuestión de voluntad de los emprendedores o porque las condiciones que el Estado debe generar para poder consolidar a esos sectores todavía son insuficientes. Todo eso vamos a poner, por supuesto, en
perspectiva. Le invitamos que nos acompañen, tendremos a reconocidos analistas económicos para colaborar hoy con nosotros para desarrollar la macro y microeconomía en Paraguay. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Pidamos hoy al Señor que su gracia nos ayude a cada uno de nosotros a descubrir la razón de nuestra existencia, a descubrir las habilidades que hemos traído, a desarrollarla y a ponerla al servicio del bien común. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Macro y microeconomía en Paraguay es el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompaña aquí en piso el doctor Víctor Raúl Benítez, economista. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. También le tenemos en comunicación telemática a la doctora Verónica Serafini, economista. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches a ustedes que están allá en piso. Un gusto estar con ustedes en el programa. Víctor Raúl, cuando hablamos de la macroeconomía, ¿a qué concretamente nos referimos? A las dimensiones y a las magnitudes globales, el producto, el ingreso, es el Big Data o el Big Data. Pero a mí lo que me interesa es el Small Data, el estómago de la gente, que son magnitudes individuales. Esa es la gran diferencia. Ahí está la microeconomía. Podemos estar muy bien, ¿verdad?, en los indicadores macro, que es lo que está pasando. Ejemplo, la economía va a crecer 5,3% en este año, según el Banco Central. Y según las expectativas de la gente, versus cuando subió el presidente Peña en el poder, encuestas del Banco Central del Paraguay, es el famoso, ¿va el aporte? Es la pregunta. Ese pues es cómo te va en la parte económica de tu vida, es la pregunta. El paraguayo, 60% decía, y ponerla en deporte, decía, en septiembre del 2023, según el Banco Central. 60%, ahora es 38% en julio del 2025. Es muy importante este dato que te estoy dando. Entonces yo planteo siempre 3 preguntas que quizá con Verónica podamos, o ella mejor dicho, y yo le puedo ayudar en responder. Número 1, que ella podría responder hasta mejor, ¿verdad? ¿Por qué no hay correas de transmisión entre las magnitudes globales y las magnitudes individuales, familiares, etcétera? Primera pregunta. La segunda es ¿por qué el paraguayo gana poco? Y la tercera pregunta es ¿por qué la pobreza que disminuía hasta el 2014, desde el 2003 cayó 23%? Y de ahí en adelante cayó 3, 4% nomás a hoy, ¿verdad? Entonces esas son 3 preguntas muy importantes. ¿Se detuvo el descenso de la pobreza cuando subió Cartes? Argel es lo que digo, pero es así. Luego, ¿por qué el paraguayo gana poco, gana ilomita o gana deana? Pero hay razones. Y la primera, ¿por qué no hay correa de transmisión entre lo macro y lo micro? Verónica, cuando hablamos de la microeconomía, ¿a qué realmente nos referimos? Uno de los indicadores más importantes es el de los ingresos laborales y de la calidad del empleo. Y bueno, esa es una de las variables que en los últimos años dejó de crecer
tanto porque el mercado laboral no mejoró como porque la inflación de alimentos está carcomiendo los ingresos de los hogares. Y ahí querría hacer un matiz con lo de los indicadores macroeconómicos. Nosotros tenemos buenos indicadores macroeconómicos en términos también relativos, porque la inflación que tenemos a un dígito, en realidad tenemos la inflación de alimentos que afecta más o menos al 50% de los ingresos familiares, en promedio a nivel nacional entre 40 y 40%, está a 2 dígitos. Entonces también hay que tener cuidado con algunos indicadores macroeconómicos porque nos estamos centrando mucho en el PIB o en el promedio de la inflación que esconde las desigualdades que tenemos en Paraguay también. Ahora, en relación con las tres preguntas que habías formulado, Víctor Raúl, la primera, ¿cómo habría que comprender o cuáles son los indicadores para poder comprender esa pregunta? El primero es la desigualdad que acaba de decir Verónica. No hay transmisión entre el crecimiento de lo macro y el crecimiento de la calidad de vida, de los ingresos, de la calidad de vida de las familias, que es en lo micro, porque lo que crece cae en la parte de la torta que acumulan muy pocos, la desigualdad. El 20% de los más ricos en Paraguay se llevan el 51% de los ingresos y el 20% de los más pobres se llevan el 4,9%. Entonces, es tanta esa desigualdad que lo que crece, que va a ser el 5%, ¿dónde va a caer? A ti te hago la pregunta y a la audiencia. Es obvio que la mayor parte de lo que crece cae en 20 personas de cada 100 que somos los paraguayos que llevan 51 de lo que crece también. Si de repente inclusive no llevan más de eso. Entonces, eso hay que, yo ya voy a la solución, disminuir los grados de desigualdad. En segundo lugar, porque lo que crece en aquellos sectores de mayor productividad, porque los ingresos que son consecuentes al crecimiento del PIB responden al crecimiento de la productividad que se da en aquellos sectores, por ejemplo, las telecomunicaciones, los bancos que el año pasado ganaron 500 millones de dólares, este año ya están ahora, a agosto, a septiembre, estamos en octubre ahora, en 584 millones de dólares, subieron más del 20%. Los banqueros, fíjate, ¿cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto? 5. ¿Cuánto va a crecer la ganancia de los banqueros? 23%. Ahí te di la segunda respuesta. ¿Está bien? Miramos cómo es desigual lo que ellos llevan con respecto a lo que lleva el promedio, que va a crecer también, 5 nomás. Y en tercer lugar, porque en aquellos sectores donde se crece, telecomunicaciones, banco, agricultura de precisión, son sectores de baja elasticidad, empleo, ingreso. Eso quiere decir que a medida que crecen los ingresos en esos sectores, no crecen los empleos, que también acaba de hablar Verónica. Verónica, ¿cuáles son los rostros de la desigualdad en Paraguay? Bueno, hay muchos rostros. Nosotros tenemos no solamente el rostro económico, que es el citado recién, la comparación entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Otra desigualdad importante que se agrega a esa es la de género. Las mujeres que son el 41% ejercen el 41% de la jefatura de hogar, ganan en promedio entre 15 y 20% menos que los hombres y están en sectores más informalizados. No es menor eso, teniendo en cuenta que las mujeres son las principales proveedoras en la mayoría de los hogares, no solamente por la jefatura de hogar, sino también porque la mayor parte de sus recursos se destina a los hogares y a los integrantes de la familia. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en la calidad de la vivienda. La vivienda donde hay jefatura de hogar femenina es un poco mejor que la calidad de otras viviendas. Sin embargo, ellas trabajan de manera informal, sin seguridad social, y son, por supuesto, en la vejez las más empobrecidas y las que menos seguridad social tienen. Y la otra gran desigualdad es la urbana-rural, que se mezcla un poco y es difícil distinguir entre quienes hablan español y quienes hablan guaraní.
Esas desigualdades además se acumulan. Una mujer que además vive en el sector rural gana 30 o 40% menos que un hombre en el sector urbano. Y eso se transmite a los hogares. Y ahí viene otro, creo que otro indicador importante a nivel micro que tiene un impacto, es una correa de transmisión de lo macro, es el endeudamiento de los hogares. Este problema de la mafia de los pagarés no es una cuestión jurídica nada más. Es un indicador de cómo los hogares se están endeudando incluso para pagar servicios que son derechos constitucionales, para pagar salud, por ejemplo. El 22% de las mujeres hoy está endeudada por salud. Entonces, ¿cómo le podemos pedir empoderamiento económico a las mujeres que mejoren su calidad de vida a través de sus emprendimientos económicos si ellas ya están endeudadas en servicios básicos y por lo tanto no les queda capacidad de financiamiento de sus propios emprendimientos? Entonces, estamos entrando en un círculo muy complejo, muy complicado, en el que las familias ya prácticamente trabajan para pagar deuda, y eso, por supuesto, tiene impacto macroeconómico. Tiene impacto en la productividad, tiene impacto en los niveles de educación, porque también están endeudadas. En general, las familias se endeudan en educación también y en otros servicios que deberían ser que son servicios públicos que deberían ser gratuitos según nuestra propia Constitución y nuestro propio marco legal. Entonces ahí hay bastante por hacer en términos de aumentar la productividad, mejorar los ingresos laborales, pero también hay que garantizar servicios públicos de calidad. Ahora, este panorama que plantea Verónica, Víctor Raúl, implica cuestiones estructurales. Y cuando decimos implica cuestiones estructurales, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las políticas sociales, a las políticas públicas. ¿Cómo ves, digamos, en estos últimos 3 gobiernos, ¿verdad? Esa cuestión estructural que de alguna manera genere las condiciones como para reducir esa desigualdad? Quiero dar un dato, me tocó el corazón, Verónica, sobre el endeudamiento. Cortito nomás ya te respondo. En tarjetas de crédito, el endeudamiento, aquellas tarjetas cuyas líneas de crédito son menores a 3 millones de guaraníes. Se llama tarjeta Salvatore. ¿Conoces ese? Apenas ya vive el tipo o la dama o la familia. Ahí me están mirando algunos amigos ya. Le voy a contar el dato, muchachos. El saldo en agosto del 2024 era 796.386 en millones de guaraníes. Y el saldo en agosto del 25 es 1.200.128, agregarle otra vez en millones, 6 ceros más. Subió 50% en un año el Salvatore. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está viviendo debajo del agua, está respirando con pajita ya. ¿Están entendiendo? Brutal. Eso tiene cuestiones estructurales. Los últimos gobiernos, ¿quiénes son los que gobiernan? Son los banqueros. No van a cambiar esto, ¿sí? Fíjate el negocio que tienen. No, la mala educación que recibimos, la mala calidad de la educación que tú sabes mejor que yo, que nos ubica penúltimos en las pruebas de comprensión lectora, matemática y no sé qué más era, en PISA. Comunicación y ciencias. Y ciencias. Eso no es una anomalía, eso es un proyecto. O sea, está deliberadamente proyectado que eso estructural siga así para seguir teniendo gente bastante ignorante que ni conoce sus derechos y que obviamente esas personas son explotadas, son subpagadas, ¿verdad? Ese por un lado, estructural. Y lo otro es la salud. Hoy leí y le felicito al señor Maluf, empresario ganadero, que dice: no podemos fallar, ni una sola vaca no puede dejar de ser cuidada en sus sanidades. Le felicito a él.
Y yo digo, qué lindo sería que los paraguayos sean tratados como las vacas, digo yo. ¿Entendiste? Ahí es la metáfora. Brutal. Clarísimo. Yo quiero que los paraguayos vivan como las vacas y que la élite económica paraguaya y que la élite política paraguaya piense como Malut, pero no solo sobre las vacas. Le aplaudo yo, a mí me encanta el bife de chorizo, saludable. Y me encanta ver que ellos exportan 2.000 millones de dólares después y traen el dólar. Pero yo quiero que así como piensa la élite económica de las vacas, piense la élite política de la gente. Te di ya las dos respuestas. No cabe la menor duda. Verónica, los problemas estructurales en lo que refiere a la figura de las políticas sociales que se han implementado, si tuviéramos que identificar las debilidades de las últimas políticas públicas, reitero, cuyo propósito fue reducir la desigualdad, ¿qué se podría destacar? Yo creo que las políticas en sus avances se estancaron. Se estancó el avance de la cobertura de las políticas, no hay cambios en la calidad de las políticas públicas, que es fundamental. Estos indicadores que tenemos de educación, los indicadores de endeudamiento de la salud, nos tienen que interpelar sobre la calidad del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de protección social, que seguimos con una muy baja cobertura de la seguridad social como IPS, por ejemplo, y eso nos habla de la informalidad, de la persistencia de la informalidad laboral. Aunque hay algunas mejoras, esas mejoras no contribuyen a cambiar estructuralmente el país. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cambio estructural? Por ejemplo, de que la juventud tenga empleo decente, esté en la seguridad social, porque estamos ya en la última etapa de lo que sería nuestro bono demográfico. Y si nosotros no logramos ahora sentar las bases para el futuro, va a ser muy difícil salir de estas condiciones en las que nos encontramos. Y ahí concuerdo mucho con la necesidad de que las élites tomen conciencia de esto. Así como las vacas tienen que tener salud, las personas tienen que tener capital humano, y eso implica mejor nivel educativo, mejor nivel de salud y un piso de protección social que le permita a los niños y a la juventud acabar por lo menos la educación media. Aunque ahí hay que decir que hoy, con los niveles de competitividad que se manejan en el mundo, terminar la educación media en Paraguay solo garantiza salir de la pobreza. Y nosotros necesitamos aspirar a mucho más. No es suficiente salir de la pobreza y permanecer en el 50% de la población que está vulnerable y puede volver a caer en la pobreza. Tenemos que pensar en el cambio climático, que destruye activos, producción, 1 o 2 veces al año en diferentes zonas del país. Tenemos que pensar en que un proveedor en los hogares que se enferma deja de trabajar, y también ese es un shock económico en los hogares, el shock que genera la inflación de alimentos. Entonces, tenemos un montón de shocks que no tienen protección y que impiden que, por ejemplo, las personas puedan terminar educación media y continuar con sus estudios. Estudios que hoy son fundamentales. Es imposible para un país avanzar si nosotros no tenemos formación técnica y mayor formación universitaria e investigación, por supuesto. Hay una cuestión que no es menor cuando hacemos el análisis económico de un país y que tiene que ver con su élite, con su élite gobernante. Y en ese caso vemos personas con una sólida formación al frente del directorio y la presidencia del Banco Central del Paraguay, lo mismo que el perfil del actual ministro de Economía y Finanzas, y agregamos, obviamente, un presidente de la República cuya primera incursión en el ámbito del sistema público ha sido miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, luego ministro de Hacienda, hoy
Ministerio de Economía y ejerciendo hoy la primera magistratura de la Nación. ¿Eso en alguna medida nos representa una ventaja como para poder solucionar los desafíos que tiene tanto la macroeconomía como la microeconomía? Nos van a responder nuestros invitados a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Fito Cabral, Gabriela Sosa y Augusto Riveros te conectan a los hechos que marcan el día. Fue asaltada con un cuchillo. En Mariano Roque Alonso ocurría esto. La policía atrapó a 2 presuntos delincuentes que habrían asaltado a esta mujer amenazándola con un cuchillo. Se produjo un grave accidente de tránsito en el momento en el que este vehículo sale a la ruta y una moto que venía con la preferencia, digamos, impacta directamente. Ambos ocupantes salen volando. La información más precisa y al instante te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Lo que había planteado Víctor Raúl en el bloque anterior, ¿representa una ventaja el perfil que tienen las personas que hoy están al frente del Ministerio de Economía, en el BCP, incluso no solamente la formación académica, digo bien, sino la experiencia de gestión al frente del Estado en diversos cargos del presidente de la República para, responder a estos desafíos que tiene la economía paraguaya? Sí. Hay un profesor del siglo pasado, físico, Richard Feynman, le tenés que conocer. Suelo escuchar referencias y suelo leer algunas cuestiones de Feynman. Él tiene un apotegma, un axioma. Dice, no confundas educación con inteligencia. Puedes tener un doctorado y aún así ser un idiota. No tiene nada que ver que tú puedas tener un montón de diplomas, que tú puedas tener una formación determinada, pero no tengas el corazón blando. Tú puedes tener un montón de conocimientos y no tengas la empatía suficiente para transformar la realidad. En primer lugar es eso. En segundo lugar, la economía, los grandes economistas con diploma, por más racionales que sean sus argumentos, no pueden hacer nada delante de la irracionalidad de la política. Por otro lado, todas las teorías económicas nos están representando más que relaciones de poder. Y cualquier enunciado político simplemente representa, cualquier análisis económico representa juicios de valor político. Cuando el señor economista de Chicago, profesor Fernández Valdovinos, le hace callar a la ministra Centurión y le dice, la regla de oro es llegar lo más rápido al déficit fiscal. Y ahora yo completo lo que él dice. Aunque eso represente no invertir nada en salud, nada en educación, nada en ruta, 550 millones se va a invertir el año que viene en el presupuesto. Desesperados están los de la Capaco. La otra vez tuve una reunión con ellos y con el presidente Frey. Angustiados están. El año que viene no se va a invertir nada. Cuando él dice, no hay que invertir nada en la infraestructura básica que va a dar mayor calidad de vida a la gente, ese yo agrego, allí hay un juicio de valor político. Allí él se está poniendo del lado de los poderosos y no se está poniendo del lado de la gente que necesita cloaca para no enfermarse más de las enfermedades estomacales y de lo que fuera. Entonces, dicho esto,
mi respuesta es que no sirve de nada. Yo ya colgué todo, ya mi diploma, ya guardé todo, ya tengo todo vergüenza ya. ¿Por qué? Porque le escucho a Feynman y dice, yo no quiero ser idiota, pues, como Feynman nos advierte. Yo no quiero tener un montón de conocimientos acumulados y aún así seguir siendo un idiota. Ese digo de mí, no estoy diciendo de Fernández Baldovino ni de Peña, que ellos no se tomen por aludido, por favor. Pero yo no quiero ser más eso, voy a guardar mi diploma y prefiero ser el economista de la ladera vacía, que es hoy mi profesión. Verónica, esto que plantea Víctor Raúl me recuerda al fundador de la filosofía del lenguaje, Ludwig Wittgenstein, que decía: los límites del lenguaje son los límites del mundo. Vale decir, en la medida en que yo tengo mayor formación, mi comprensión del mundo también es mayor. Yo igualmente sigo apostando, digamos, y no para contradecir a Víctor Raúl, sino sigo apostando por la gente que tiene formación. Bien aclaró también Víctor Raúl, probablemente no sea suficiente la formación académica, tenemos que agregar otros elementos. ¿Qué otros elementos vos considerás que se debe agregar a la formación? Estoy hablando del perfil de las personas que están hoy, sobre todo, responsables de la economía en Paraguay, comenzando por los miembros del directorio del BCP, pasando por el ministro de Economía y, por supuesto, también por la persona del presidente de la República. Yo le agregaría una visión centrada en la evidencia empírica. Nosotros tenemos economistas que se formaron en la ortodoxia económica y un ejemplo, la política monetaria. Estamos asumiendo que la inflación tiene efectos, tiene consecuencias monetarias y por lo tanto se restringe, se busca restringir o limitar la masa monetaria. Sin embargo, en nuestro país, uno de los problemas más graves de la inflación es la oferta de alimentos. Y ahí necesitamos una política de agricultura familiar que, si uno ve lo que se invirtió y lo que se está invirtiendo, se redujo, hay menos alimentos en un país que produce alimentos y, por supuesto, suben los precios, y ahí tenemos los precios de la canasta familiar. Entonces, además, creo que tenemos que superar esas visiones limitadas en las que nos formamos la mayoría y asumir que hay otras causas de los problemas, que la economía está mucho más compleja y que hay otros fenómenos que hay que abordar desde las políticas macroeconómicas. Y ese fenómeno es la inflación generada por problemas de producción de alimentos en Paraguay. Y así podemos revisar otros determinantes. En el caso de salud, el problema no es en este momento solamente poner más recursos, sino modificar el modelo de atención de salud. En el caso del sistema educativo, lo mismo, necesitamos reformas importantísimas que tienen que ir de la mano con una mayor inversión. No tenemos políticas de cuidado que son fundamentales para aumentar la oferta laboral de las mujeres y la calidad del trabajo de las mujeres, ya que las mujeres están trabajando en la mitad de su potencial. A pesar de que estudian, no consiguen buenos empleos e inclusive están fuera de la fuerza de trabajo. O sea, y eso contribuiría a aumentar el Producto Interno Bruto que tanto les importa. Pero sin embargo, no estamos haciendo, inclusive dentro de los objetivos que nosotros como país tenemos, no estamos implementando las políticas que necesitamos, porque estamos centrados en las mismas políticas desde hace 30 años, cuando el debate sobre las políticas económicas, cuando ese debate está superado. Entonces también necesitamos mayor apertura y una mayor dinámica y reformas en las políticas económicas. Víctor Raúl, esto que pone en perspectiva Verónica, que no se trata simplemente de aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto a dos de los derechos fundamentales, el caso de salud y el caso de educación, sino también hay que hacer otro tipo de revisiones. Y yo siempre tengo, digamos, esa duda, ¿no?, entre mayor inversión
y, digamos, esto que se considera la calidad del gasto. Es decir, este porcentaje que se destina hoy a educación y a salud, hay, digamos, hay posibilidades de mejorar la gestión en estas dos áreas y no se hace. Entonces, mi pregunta puntual, ¿Paraguay necesita de aumentar su porcentaje de PIB para educación y para salud en función al modelo actual de gestión? ¿O si vamos a aumentar ese porcentaje del PIB a estas dos áreas, necesitamos hacer una reforma del modelo de gestión? Sí, cuando tú dices aumentar el porcentaje del PIB, es del presupuesto nacional que va, a eso te estás refiriendo. Así mismo. Muy bien. A la salud y a la educación. A la educación. Hoy es 3% y mínimo tiene que ser 6 en salud y 6 en educación. O sea, 12% del Producto Interno Bruto tendría que ir a esos sectores. Sí, es claro que sí. Pero Verónica hizo una aclaración muy importante. ¿Qué falta le dices tú versus lo que dice Víctor? Y ella agregó algo muy clave. Ella dice, nadie se fija en las evidencias empíricas, solamente se fija en las teorías que estudiamos en la facultad, que para ella y para mí también son muy ortodoxas. Ya están, ella pues dice algo muy claro, dice, la inflación tiene una etiología de abundancia de agregados o de masa monetaria, como dice ella. Está la plata, vamos a constreñir la cantidad de masa monetaria y no habrá más inflación. Esa es la receta tradicional. Pero ella te sale por otro lado, y yo también creo así. No es que haya mucha plata, lo que hay es poco producto. Hay poca oferta de bienes y servicios, te lo dice ella y lo repito yo. Esos somos los economistas heterodoxos, que decimos, no, acá lo que hay que hacer es estimular la producción, de manera tal que esa abundancia de dinero no sea mucho, sino que como se produce más, la abundancia de tomate hará bajar el precio del tomate. ¿Se entiende? Bueno, y tenemos que cambiar tenemos que hacer el mindset, dicen los americanos, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que ir bien. Y ella, ¿qué te dice a ti? Me dice a mí, le dice a la gente, pero amigo, no es que hay mucha plata, ríndanse a las evidencias empíricas, te dice ella. Quiere decir que derecha o falta jala tomate, te dice ella. Eso es lo que te está diciendo ella. Y yo concuerdo, o falta pan o la tomate de J. Augusto Saldívar. Encima ñandeña moinguer la contrabando de la SEASA de Foz de Iguazú. Bueno, ese es el primer tema. Con respecto a tu pregunta, olvídense, esta gente que gobierna hace 70 años, si no hay alternancia, siempre va a vencer las teorías económicas y las políticas públicas que responden a juicios de valor político, que favorecen a algunos grupos determinados dentro de los segmentos sociales. Entonces, olvídate. Y ya te respondí, no va a pasar absolutamente nada. Y no va a cambiar lo que el Banco Mundial dice acá. ¿Por qué no baja más la pobreza? Porque el capital humano, ¿verdad? No tiene salud, tiene baja productividad, no tiene educación, no tiene comprensión lectora, no le puede pagar más, porque no hay contenido de cuadro. En segundo lugar, hay mala calidad de los puestos de trabajo que se crean. La mayoría de los puestos de trabajo que se crean son puestos de trabajo mal pagados. En tercer lugar, el Banco Mundial, el sistema fiscal, y ahí vamos al caracú de la cosa, el impacto del sistema fiscal en la reducción de la pobreza ya no da más. Con impuestos indirectos nomás, regresivos, si no cambiamos la estructura y llevamos hacia una estructura más progresiva, cobrarle más al que gana más y cobrarle menos al que gana menos, impuestos directos y INAPEA, no va a pasar más. Oscar Orué hoy está con un cucharón raspando el fondo de la olla, dice mi amigo Amílcar Ferreira. Él ya está procurando a pobrecitos recaudar más, pero no da más. En el 2024 subió 20% la recaudación. ¿Sabe cuánto subió este año en el interanual? No. 9. O sea, cayó a menos de la mitad en su tasa de crecimiento. ¿Sabe por qué cayó ya? Porque no hay más de dónde sacar la recaudación. ¿Y sabes qué es crecer 9? En una economía que crece 5 en el PIB. No te olvides.
más 4 de inflación, 5 más 4, 9, más 9 que recaudó más Oscar Orué, menos 9 que de crecimiento orgánico nomás. ¿Sabe cuánto creció Oscar Orué? 0. No está creciendo más la recaudación. Olvídense de que vamos a tener remedio oncológico. Olvídense de que vamos a tener hospitales adicionales y de que vamos a tener escuelas con techo. Y vos me decís, ¿por qué? Olvídense. A no ser que sea con deuda. Y este gobierno se endeuda $1.000 millones por año. Entonces, si siguen estos que están ahí en el Palacio de López, el paraguayo tiene que... Hay una palabra que dice, hule, no sirve para nada. No va a cambiar, ya te respondí ya, no va a cambiar nada. Bueno, es tan catastrófico como nos plantea Víctor Raúl que no hay ninguna solución, o hay alguna solución que implica decisiones radicales. Hace un buen tiempo vengo escuchando que Paraguay, si quiere mejorar su economía, necesariamente tiene que plantear una reforma tributaria. ¿Hay posibilidades de una reforma tributaria en Paraguay? Y si la economía depende de la decisión política, con la actual clase política que tenemos, ¿hay esperanza de mejora? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. Un perro está causando todo tipo de zozobras. Un perro mestizo es el dueño y señor de la cuadra. Hace lo que quiere. El que pasa tiene que sufrir las consecuencias. Esta situación ha extrapolado a casos puntuales. Los hechos más destacados al servicio de la gente. El Ministerio de la Vivienda se compromete a utilizar el bien público. Esta camioneta se debe utilizar para cuestiones oficiales o que guarden relación con el Ministerio de la Vivienda. No así con lo que estuvimos viendo. Se estaban usando para cuestiones particulares, para cuestiones domésticas. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La solución, sobre todo a la microeconomía, porque la microeconomía tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente. Víctor Raúl, nos decía en los bloques anteriores que las personas cada vez tienen menor poder adquisitivo. Sí, sí. ¿Es así? Es una evidencia empírica, como dijo la compañera colega. Una Dicho- evidencia empírica. Dicho con otros términos, la gente gana menos. ¿Por qué? Así viene la mano. En los últimos 10 años, el Producto Interno Bruto creció 26%. Ujú. Y el ingreso real de los paraguayos cayó 4%, como efecto de lo que te voy a contar ahora. 83% crecieron los precios de los alimentos. Y el ingreso nominal creció 40%. Entonces que el ingreso real, aunque el producto crezca 26, cayó 4. Es una ecuación algebraica sencillita. Pero el paraguayo, ¿por qué gana poco, pues? Además de que hay inflación, ganamos nomás luego poco. Encima que sube el precio, no nos suben los salarios los patrones en la medida que debería subir para acompañar a los precios. Y hay 4 razones que seguramente en la placa que tiene nuestra directora de producción va a aparecer. Yo voy a mirar acá porque son cifras duras. Para no hablar ni RI, son datos duros. Y yo tengo una placa que ni es mía, es de Rodrigo Ibarrola, economista, colega, amigo también de Vero, un joven brillante, economista joven,
que él dice que el primer elemento por el cual ganamos poco es porque hay una alta informalidad, incluyendo en el sector público también hay trabajadores, o mi trabajador era nada ahí nombrado, contratado. Amigos, obvio nomás entran, y el promedio, aún así, son bien pagados. El promedio del sector público del trabajador semiformal, 3.541.787 conforme la placa que podemos ver todos juntos. Y si ese es nombrado, es decir, se le formaliza, pues, salta su salario a 5.273.336 conforme estamos viendo en datos duros derivados de encuestas permanentes de hogares del INE. Para que vean que estamos hablando de verdad. Y después tenemos el sector privado, donde el trabajador MAU gana 2.707.000. Y ese MAU, si tiene IPS y gana el mínimo o más, sube a 3.754.241 guaraníes. Y el cuentapropista es el que más se beneficia en su salto de ingresos si se formaliza. El trabajador por cuenta propia, MAU, un cortador de césped, que es un gran trabajador. Para mí, yo le quiero a los trabajadores que cortan el césped, el jardinero de mi casa, viene de vez en cuando, oye, él gana 1.670.356 nomás porque un día trabaja, otro día no trabaja, se enferma, no siempre se le recibe en la casa. Pero si él se formaliza, él ya tiene rugby y ya puede comprar 2 cortadoras de césped. Ya puede firmar contrato mensual a veces con la gente, cada mes voy a venir y me paga un 350.000, 400.000 más o menos de su, ¿cómo se puede decir? Su honorario. Y el de 1.670.000, conforme están viendo, salta a 4.303.000. Ergo, para que ganemos más, ñañe formalizable lo mitad. ¿Y de qué depende la formalización? El Estado tiene que controlar que no se le explote más a la gente. El Ministerio de Trabajo es un desastre, no sirve para nada. Son la debilidad de las instituciones paraguayas. Yo ahora me ando yendo porque familiarmente se está construyendo una casa en el Uruguay, creo que te conté la otra vez. Sí. ¿Y saben cuánto gana el cortador de césped? Acá 3.50 por ahí se le paga ahí en mi casa, por día. No es por día, porque el mediodía nomás ya corta todo y ya se vaya. Ese mismo tipo allá en Uruguay gana $100. Un albañil su diaria es $100. ¿Cuánto es ese? 700.000, 800.000 el año pasado, 700.000 este año. Y bueno, digo, 700.000 es por día. Y está lleno de inversores en Uruguay. Entonces el problema es que acá tenemos muchos esclavos, hay que sacarle a la gente de la esclavitud. Ese mismo trabajador, según el INE, si tiene educación, que ese ya es tu tema, y llega con un diploma universitario, él ya gana, y tiene 25 años, porque ahí termina pues, su facultad a los 24, 25, ese empleado obrero público gana 6.994.000. Ahí nuestra directora está mostrando. El empleado privado gana 6.088.000. Y el trabajador por cuenta propia ya es un empresario, viejo, ya gana más de $1.000. Gana 8.884.000. Porque él ya tiene RUC, ya está en el banco, ya tiene 5 camionetas y está haciendo el servicio de corte de césped. Somos todos felices y él también es feliz, ¿verdad? Bueno, pero, y encima, él ya tiene también, puede ser, ¿por qué no? Puede ser una empresa de subcontratista de pintura y el muchacho es contador. Entonces ya sabe hacer sus costos, ¿no te parece? Pero tiene 25 años. Pero si abrió una pyme y pasó 5 años en su empresa, ese contador ya gana más. Te voy a decir cuánto gana. Voy a comenzar por atrás ahora. El trabajador por cuenta propia que tenía diploma ya, y era contador, o podría haber estudiado ciencias agronómicas, y es jardinero, y ya no es jardinero de la casa, ya planta pasto en las canchas de fútbol. Yo tengo un sobrino, su especialidad es pasto de cancha de fútbol, y Ricoitel la mira ahí, tiene 30 años. ¿Sabe cuál es su especialidad? Cancha de fútbol, vive como un rey. ¿Está bien? Casa de 2 pisos. Ese ya gana 9.260.792 conforme el INE, en promedio INAPER. ¿Qué tal? Porque ya, encima que ya tiene 5 años de experiencia, ya es ingeniero agrónomo,
tiene su empresa de cancha de fútbol para césped, sobrevivió los 5 años, que es el periodo de muerte de las pymes. Ya tiene 10 años de experiencia. El tipo en promedio está en 9.200.000. No querés ganar 9.200.000, no está mal. Ahora, Víctor Raúl, quiere decir estaba pensando yo en el modelo ganar-ganar, porque aquí no solamente, digamos, en términos individuales, la formalización al Estado facilita que el individuo tenga mayor poder adquisitivo, sino también en términos de ingresos tributarios, el Estado va a recaudar más. Por eso hablo del modelo ganar-ganar. Claro. Entonces la pregunta obligada es, ¿y por qué no se toma esa decisión política? Porque hay que ganar elecciones. ¿Entendiste? ¿Cómo vamos a ganar elecciones si no tenemos clientes políticos ignorantes? ¿Cómo vamos a ganar elecciones si no tenemos Nepo Baby? Hay que ganar las elecciones. Yo te dije ya en el primer bloque, con todo respeto, doctor, que la calidad educativa mala no es una anomalía, es un proyecto. Le conviene vos pensás que ellos quieren que suba las recaudaciones para tener más escuelas y para tener mejor salud. No, el objetivo número 1 de la política paraguaya es ganar elecciones, porque la principal actividad económica privada, repito, la principal actividad económica privada del Paraguay, ¿cuál es? No es cortar el césped, ni siquiera es vender tabaco al extranjero, sino que la principal actividad económica más rentable es la política. Por eso ustedes pueden ver al hermano de Bachi que robó, y puedo decir robó, no digo ni supuestamente, porque él robó, fue condenado, estuvo en la cárcel. ¿Dónde está el hermano de Bachi hoy? En su casa. Porque él es un empresario. Él robó, asaltó, fue condenado por la justicia, uno de los pocos, por eso no me digo así. Porque estaba en la supuestamente, está ahí. El número 2, ¿qué le pasó al número 2? Robó, asaltó, fue juzgado. Esos no son políticos, ellos son empresarios privados. Su objetivo, ustedes no me creen que votan por un tipo que se preocupa. Ahí está el candidato de Ciudad del Este prebendariamente repartiendo, porque no hay salud pública. ¿Qué está repartiendo? Aspirina, no sé qué está repartiendo. El candidato colorado allá en Ciudad del Este. Entonces, yo quiero decirte que estos datos que está mostrando nuestra directora, 9.200.000, si es privado, 7.300.000, que es privado, tiene más de 25 años, más de 5 años su patrón le mantiene porque es un buen empleado, tiene un diploma universitario. Entonces, ¿sabe cómo se va a hacer para que gane más la gente del Paraguay? Número 1, formalización. Número 2, educación, diploma, ya de Copana, por lo menos alta formación. No para ser un idiota, sino que para ganar más plata. Que eso no es ser idiota. Está bien eso, es correcto. Tanto el empresario, el empleado y el Estado tienen que recaudar más, acaba de decir tú. Y en tercer lugar, formalización, educación y experiencia. La experiencia de más de 5 años te hace rico, te hace ganar mucha plata. Porque vos ya no te fundiste, pues, ya tenés experiencia. Y al que tiene más experiencia, ¿cómo se le paga? Más. Entonces, acá lo que hay que hacer es, y voy a entrar en tu campo, si algún día tenemos la lapicera, todos los profesores de la educación superior a tiempo completo, o para la profesor taxi, que le pagan 50.000 guaraníes miserables, por eso yo no quiero enseñar en Paraguay. El pobre profesor se va, enseña acá con fotocopia, acá enseña con PowerPoint, él no sabe ni su clase o repetir para ir a clase. Su alumno también no entiende un carajo, ¿verdad? Y el profesor, para ganar sus 2 millones, 3 millones de guaraníes, ¿en cuántas universidades trabajan los perros? En las universidades privadas. En 5, 6, 7 universidades. No. Ahí al cruzar la frontera, en el UNILA, acá, al lado, después del río Paraná, cruzar el río en Foz, profesores a tiempo completo. Y ese profesor llega a las 8 de la mañana, da 5 clases, almuerza, ponele, no sé, o 3 clases, almuerza, a las 2 recibe a los tipos que están haciendo su disertación, que son sus alumnos y sus alumnas, ¿verdad?
Y después da una conferencia a las 6 de la tarde. Profesor a tiempo completo, que gana por lo menos 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 reales. Esa es la salida. Clarísimo. Muchísimas gracias, Víctor Raúl, por colaborar con nosotros en este análisis. A tus órdenes. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque la delincuencia no da tregua. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. La Dirección de Policía de Asunción lograba la detención de este joven alias Cara de Guerra. Este joven que a pesar de su corta edad sería líder de uno de estos grupos, estas pandillas que operan en el barrio Ricardo Brugada. Finalmente se llegó a la detención de esta persona tan peligrosa. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro, miércoles 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Macroeconomía y microeconomía en Paraguay fue el tema de análisis. Colaboró con nosotros la doctora Verónica Serafini, economista, y el doctor Víctor Raúl Benítez, también del área de la economía. Hubo una gran coincidencia, sin lugar a duda, entre nuestros dos invitados, porque sobre todo Verónica Serafini decía también que hay que tomar con pinza los indicadores de la macroeconomía, porque generalmente el discurso, el relato que se construye en torno a la macroeconomía en Paraguay es que goza de muy buena salud hace más de 2 décadas y que sin lugar a dudas coincidía tanto Verónica Serafini como Víctor Raúl Benítez en que atendiendo a los indicadores de la microeconomía, se requieren de políticas públicas, políticas sociales que atiendan, como decía Verónica Serafini, la evidencia empírica, porque muchas veces las políticas que se implementan no considera esa realidad social, las necesidades puntuales que la gente demanda en términos de sus derechos fundamentales, como el área de la salud, que decía ella. Bueno, tenemos que hacer una revisión de la gestión de la salud, no solamente tomar como indicador el porcentaje del PIB destinado al área sanitaria. Lo mismo pasa con el tema de la educación. No es suficiente simplemente 12 años de escolaridad. Eso apenas va a permitir superar la pobreza, pero superar la pobreza para formar parte del sector vulnerable de la población tampoco soluciona los problemas estructurales del país y hace que, sin lugar a dudas, sea muy frágil el poder adquisitivo justamente de los ciudadanos y ciudadanas del Paraguay. La solución, nuevamente, pasa por la educación, pero hay que tener en cuenta que una educación pobre no permite que salgamos de la pobreza. Necesitamos una educación que apunte fundamentalmente a la formación de capital intelectual, capital cultural, pero con valores de equidad social y de democracia. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.